Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Que la paz de Dios esté con ustedes en un día como hoy que comenzamos la semana de clases. Este, su sierva me va a leer la lectura del día de hoy. Buenas noches, Dios les bendiga. Bendiciones, ¿cómo están? Quedé así, yo estaba oyendo, pero estaba respondiendo un mensaje al grupo, entonces me quedé como desorientada. Discúlpame, mi leíto. Dios te bendiga, mi amor. Sí, a ella le corresponde la lectura. Adelante. Bueno, vamos a leer Proverbios, el libro favorito de mi esposo. Capítulo 11, todo el capítulo. Está potente, fuerte, desconcertante. Usted es buena para leer. Proverbio. Sí, Capítulo 11. cuando estén allí me indican. Me gustaría leerlo en la traducción viviente porque está como más, Amén. Un poquito más claro para. más claro, Ok. No está tan Don tan Quijote, poético. Don Quijote de la Mancha. Sí. Bueno, leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicioneros. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. La honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. La justicia rescata a las personas buenas. Los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Los justos son rescatados de dificultades y éstas caen sobre los perversos. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa, grita de alegría cuando el perverso muere. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen. Es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Los justos pueden esperar una recompensa, mientras que a los perversos solo les espera juicio. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Si buscas el bien, hallarás favor,
pero si buscas el mal te encontrará. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Los que traen problemas a su familia heredan el viento. El necio será sirviente del sabio. Las semillas, perdón, las semillas de las buenas acciones se transforman en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, ¿cuánto más los pecadores perversos? Amén. Ok, le corresponde la oración a nuestra hermana Mariflor. Amén. Maestro. Padre, Señor, seguimos aquí delante de tu presencia, mi Dios, dándote gloria, honor y honra, Señor, porque tú te la mereces. Primeramente, Señor, te agradecemos porque podemos estar aquí delante de ti, adorándote, exaltando, Señor, tu nombre, Señor, aprendiendo de ti. Yo te pido que seas tú usando a mis hermanos que nos van a traer esta enseñanza, Señor, que seas tú hablando a través de ellos. Yo te pido que los cubras, Señor, con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, Señor, y reprendo todo espíritu de venganza, de retaliación que quiera venir en contra de sus vidas. Llénalos, Señor, llénalos cada día más de ti. Y te pido por todos nosotros que vamos a estar aprendiendo, que seas tú, Señor, enseñándonos, danos oídos dóciles, Padre, para aprender tu palabra, darnos un corazón presto para tener la humildad y la sencillez de aceptar, Señor, lo que tú nos quieres enseñar, Señor, y darnos un corazón presto, Señor, para poner por obra, Padre, fielmente lo que tú nos enseñas, mi Dios. Te doy muchísimas gracias, Señor. Padre, entregamos esta clase en tus manos para que seas tú en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a nuestros hermanos, a mi hermana Mariani, María, que tenía mucho tiempo que no la veía. Te amamos, mi amor. A nuestra hermana Ariela, también la saludamos, bendiciones de lo alto, a mi hermana Mariflor, a mi hermana Kenia, a mi hermano Michael, Dios te bendiga, hijo, besos, abrazos. Tenemos por acá unas personas que nos están acompañando hoy, no sé si de primera vez. Tenemos a Derwin Paz. Yo le pasé el link. Él había entrado anteriormente, pero tuvo que salir, pero ahorita creo. Y Fali también, que acaba de ingresar también. Falina, bendiciones. ¿Cómo le decimos a ellos? Bienvenido. Bienvenidos. Amén, amén. Igualmente saludamos a nuestra amada, preciosa Mariani Flores. A ver. Sí, creo que los saludé a todos. Si alguno no salude, levánteme la manito, que yo los saludo. A los esposos Flores Silva, al hermano Juan, a la hermana María, y a mi Merite Chalón, que creo que está por allá mostrando la manita. No sé, yo vi una mano. Ay, a mi Mía Victoriosa, Mía Victoria. Y a nuestros amados esposos Sotillo del Moral y Sai Leonela. Bueno, hoy nos va a dar la enseñanza nuestra hermana Leonela del Moral de Sotillo, de Jesús. Si necesitaba un D, es de Jesús. Mi amada preciosa. Así que bueno, quedamos con ello. La forma de la clase, recordemos que vayan haciendo sus anotaciones, anoten sus preguntas y al final de la clase hacemos nuestro respectivo banquete de preguntas. Ay, los amo, de verdad que siempre extraño el día martes. Bueno. Cortico ese banquete de preguntas. No, ya estamos. Mire, Kenia, si usted no lo haga corto, la obligamos a que no lo haga más largo. ¿No? Tan bella mi princesa. Bueno, con nosotros nuestra hermana Leonela. La hermana Dariela levantó la mano.
¿Me escuchan? Buenas noches. Pastora, su micrófono. Buenas noches, mami. Dios te bendiga. Sí, te escucho. Bueno, hermana, hermanos amados, les pido oración fortaleciendo a la familia Farías Reimi, ya que a mi nuera tuvo una pérdida de su abuelo paterno, hecho acaecido en Guajualito. Así que, mami, sentido pésame, estamos contigo y fortaleciendo en oración a la familia Farías Reimi. Eso es. Bueno, Mariflor, tú, mi amor, vamos a orar porque el Señor fortalezca a la familia de nuestra hermana Mariana Farías. Amén. Y nuestras condolencias, mami, desde el ministerio, nuestras condolencias, la oración total y absoluta para que sea el Señor fortaleciéndolo, derramando paz y consuelo sobre sus corazones. Amén. Mi hermana Mariflor. Padre, Señor, te pedimos por la familia, Señor, de mi hermana Mariana Farías, Señor, que ha sufrido una pérdida, Señor. Tú sabes, Padre Santo, lo que significa, Señor, perder a un ser querido, Señor, el proceso de duelo, Señor, que muchas veces pasamos. Yo te pido que sea usted fortaleciéndolos, Señor, Padre amado, que sea usted consolándolos, que sea usted trayendo esa paz que solo tú puedes dar, Señor, a sus corazones, Señor, que ellos puedan, Señor, tener, Padre, tranquilidad, Señor, que toda esta situación, Señor, redunde, Señor, en unidad de la familia, en amor, en apoyo mutuo, Señor, en compañerismo, Señor. Yo te pido que tú te puedas revelar a sus vidas, Señor, Padre Santo, Señor, y que fortalezca, Señor, la unidad entre ellos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amada. Bueno, ahora sí con nosotros nuestra hermana Leonela, gracias a nuestra hermana Ariela por la información y bueno, bendiciones sobre la familia Farías Reina. Bueno, buenas noches. Que la paz de Dios esté sobre ustedes. Que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros para que se pose y nos quite toda venda de los ojos, de los oídos, de nuestra mente, de nuestros corazones, para que podamos entender su mensaje a través de esta enseñanza. Bueno, buenas noches. Soy parte del CCR Jehová Tsidkenu, Centro Cristiano de Restauración Jehová Tsidkenu. El estudio de hoy es sobre la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente el capítulo 9, que se establece como los derechos de un apóstol. ¿Bajo aquí? Ok. Bueno, les recuerdo nuevamente, cualquier duda, cualquier anotación, cualquier pregunta que quieran hacer al final de la explicación. ¿De la clase? Bueno, sí, de la clase. Bueno, aquí traemos una vez más a colación el resumen de todo el libro de Corintios y específicamente el tema de que se va a hablar hoy, que es el capítulo 9. Lo podemos, ¿dónde señalo? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿O igual? No, ahí. Ok, específicamente en esta parte en donde estoy señalando con el mouse, donde Pablo hace mención a los derechos que tienen los apóstoles. Establece cuáles son y por qué los tiene. Y para bajar a la ruedita. Ok. Iniciamos. Primera de Corintios, capítulo 9. Los derechos de un apóstol. Aquí la introducción nos indica que cómo debemos usar nuestros derechos para servir y no para ser servidos. Esto se basa en el principio de la renuncia voluntaria por amor.
no significa que no tengamos derechos, sino que decidimos no ejercerlos si eso beneficia a otros. Aquí tenemos un ejemplo de parte de Jesús en su palabra, que es Marcos capítulo 10, versículo 45, donde nos dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En este versículo nos dice todo en cuanto a la introducción del capítulo 9 de la primera epístola de Corintios, que Jesús se hizo, Dios se hizo hombre en el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Para ser servido. Él prefirió ser un siervo que a que lo sirvieran a él, conociendo toda la magnificencia y la potestad que tenía él y la autoridad que tenía él en este mundo. Repito, Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Bueno, aquí tenemos la primera sección, que se denomina defensa legítima del apostolado. En los primeros versículos, el apóstol Pablo inicia con unas preguntas. Yo voy a leer los versículos del 1 al 6. Voy a leer de la siguiente manera. Primer versículo, capítulo 9, versículo 1. No soy apóstol. Esta es la primera pregunta. No soy libre. Segunda pregunta. No he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Aquí Pablo nos habla de 4 preguntas retóricas, de las cuales la respuesta a esas 4 preguntas son sí. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que hace Pablo es, ¿no soy apóstol? ¿Qué quiere decir esto? Cuando él hace esta pregunta, él hace mención a que está defendiendo su autoridad como apóstol, ya que algunos en Corintios cuestionaban su apostolado, porque Pablo se obligó a defender su autoridad apostólica precisamente ante la iglesia que él mismo fundó, porque después de su partida surgieron varios problemas, como la influencia de otros maestros, como unos decían que seguían a Pablo, otros decían que seguían a Cefas, otros decían que seguían a Apolos y otros decían que seguían al mismo Jesús. Entonces, en el momento de que él fundó, porque él fundó la iglesia en Corintios y él seguía peregrinando, porque su viaje fue largo y extenso. Después de su partida surgieron varios problemas, donde ya conocemos y ya tenemos conciencia de que el pueblo de Corinto verdaderamente fue transformado al cristianismo, pero aún así, a pesar de su antigüedad, o sea, su vida, la vida que ellos tenían antes de transformarse era pagana. Y para ellos, algunos, era difícil desarraigar esas costumbres porque estaban muy arraigadas en su ser y por muchos, muchos años. Entonces, después que Pablo funda la iglesia de Corinto, él se va y vuelven a surgir problemas como estos. Entonces Pablo, la primera pregunta que hace es eso, no soy apóstol, porque muchos, sus detractores, por así decirlo, cuestionaban su apostolado, porque él fundó la iglesia, se fue, porque tuvo que seguir fundando más iglesias, pero aún así siguieron surgiendo problemas en la ciudad de Corinto. Entonces por esto él era cuestionado. La segunda pregunta que hace, no soy libre, estamos en el versículo 1, no soy libre. Aquí habla de la libertad en Cristo, que Pablo tiene la misma libertad en Cristo que cualquier otro creyente. La libertad que se encuentra en Jesús no es una licencia para hacer lo que tú quieras, sino una liberación de las ataduras que impiden vivir la vida para la cual fuimos creados.
Porque recordemos que los habitantes del pueblo de Corinto eran paganos, vivían en libertinaje, vivían en inmoralidades sexuales, y una vez que llega Pablo a fundar, a evangelizar el pueblo de Corinto, ellos le dedican la palabra y ellos son transformados, y una vez que son transformados son justificados por nuestro Señor Jesucristo, y por tanto se les dio libertad en Cristo. Pero esto quiere decir, ellos son libres en Cristo, pero no para hacer lo que ellos quieran ni seguir en libertinaje, porque una vez que fueron convertidos, ellos debieron cambiar totalmente sus costumbres paganas para vivir una vida en Cristo. Bien, la tercera pregunta. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. En ese momento, un requisito fundamental para ser llamado un apóstol o ser considerado un apóstol es que debías haber visto a Jesucristo, o debiste haber caminado con Jesucristo. Y por si muchos no sabían, me incluyo en esa lista, yo no sabía que Pablo no había sido uno de los 12. Pablo no caminó con Cristo. Y por ello, porque Pablo no caminó con Cristo, por eso a él se le consideraba de que no era un verdadero apóstol, de que era un apóstol como de segunda, por así decirlo. Porque como no caminó con Jesucristo, o sea, no era considerado en ese momento como si el gran apóstol, como uno de los 12, sino de que Pablo, antes de ser Pablo, él era Saulo de Tarso. Y luego de esto, él fue transformado. No sé si algunos saben la historia, la mayoría sí la saben, pero bueno, como esto es una enseñanza para todos, me gustaría leerles la transformación que tuvo Saulo en ese momento para llegar a ser Pablo. Específicamente, mi esposo va a leer el capítulo Hechos 9, del verso 3 al 9, pero ya va. Quiero leerles algo. Antes de su conversión, Saulo era un judío celoso y fariseo, y su vida se caracterizó por una fuerte oposición al cristianismo naciente. Vemos su transformación en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos del 3 al 9. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 9, versos del 3 al 9. 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. El temblador y el temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde tuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Bien, esta es la historia de la conversión de Saulo de Tarso a Pablo. Como lo dice la escritura, él era un judío fariseo que perseguía a los cristianos, y él tuvo un encuentro personal con Jesucristo cuando le habló, que incluso lo dejó ciego, y él no pudo ni comer ni beber, porque él debía pasar por una transformación para que de verdad y verdaderamente creyera en Jesucristo y en su palabra. Porque, como lo vamos a ver más adelante, Jesús tenía un propósito muy, muy grande, bueno, ya lo sabemos,
con Pablo. Y él se lo vuelve a decir más adelante. Eso lo vamos a tocar más adelante. Ahora quiero señalar algo en el versículo, donde dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Significa que es inútil, doloroso y perjudicial resistirse a una fuerza o una voluntad superior. Voy a explicar esto porque eso fue una frase que a mí me dejó algo confundida. Busca el versículo, por favor. El aguijón era una vara larga con punta de metal que se usaba para guiar o estimular a los bueyes a seguir arando. Y dar coces son las patadas que el buey da obstinadamente contra el aguijón para resistirse. Esto quiere decir que cuando el buey patea, solo consigue lastimarse a sí mismo con la punta afilada en lugar de librarse de la guía. ¿Qué quiere decir esto? Este es el versículo 5. Hechos capítulo 9, versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto es lo que quiere decir. ¿Qué significaba esto? De que era el momento de que Pablo ya no debía seguir luchando contra el propósito que Jesús tenía para con él. Continuamos. La cuarta pregunta. Este es el versículo 1. Cuarta pregunta. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? La misma existencia de la iglesia en Corinto es el sello del apostolado de Pablo. Aunque otros lo nieguen, los corintios son la prueba viviente de que su ministerio es auténtico y aprobado por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos detractores de Pablo decían que como él no había caminado con Jesucristo, no era un verdadero apóstol, de que una vez que él fundó la iglesia, luego de su fundación hubo problemas, hubo rencillas, hubo discusiones en la iglesia que él mismo fundó. Pero aún así, él había fundado la iglesia en Corinto y ese era su sello, porque como más adelante veremos, el Señor le dio su palabra, le dio su propósito, que él debía ser un peregrino y fundar iglesia, bueno, predicar el evangelio, básicamente. Vamos con el versículo 2 del capítulo 9 de Corintios. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Aquí lo dice claramente. Él establece de que para la mayoría de las personas en aquel momento no le creían a él. Y mucho menos no lo creían capaz de ser apóstol y de fundar iglesias, y mucho menos en Corinto, porque ya sabemos, como hemos venido discutiendo en todas las clases, de que Corinto era un puerto y era una ciudad pagana, conocida mundialmente por ser una iglesia muy pagana, con muchas inmoralidades sexuales, y de que llegara Pablo allí y fundar una iglesia y transformar a ese pueblo al cristianismo, era algo grande y obviamente con la bendición del Señor, de Jesucristo, porque solo Él podía haber hecho esto, por la palabra que vamos a leer a continuación. Vamos a leer Hechos, capítulo 9, versículo 15 al 17. Amén. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí lo dice todo. El Señor Jesucristo tenía un gran propósito con Pablo. Búscala en la traducción viviente, por favor. Okay. Aquí el Señor Jesucristo tenía un gran propósito con Pablo, donde le dice que él debía ir a los reyes, incluso a los gentiles, porque sabemos que
cada apóstol se dirigió a predicar el evangelio. Y específicamente, si no me equivoco, creo que Pedro predicaba solamente a los judíos, pero Pablo le predicó a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los del mundo, los del vulgo, los que no eran judíos. Los que no eran judíos, todos los que no eran judíos, todos los que eran de la calle. Y también le predicó a judíos. Y también, obviamente, también le predicó a judíos. Ok. Dice la Nueva Traducción Viviente. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí está un poquito más claro cuando él habla, ve a predicarle a los gentiles y a los reyes. O sea, Pablo debía ir a los confines del mundo y predicar el evangelio. Por eso es que para la mayoría de las personas era algo no creíble que Pablo haya predicado el evangelio en Corinto y haya hecho que se transformaran o sea, que se convirtieran al cristianismo. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Aquí Pablo de una vez se está defendiendo contra las críticas de quienes dan malas opiniones sobre su apostolado. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer? Aquí Pablo continúa con preguntas retóricas donde todas son sí. La respuesta es sí, definitivamente. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Aquí Pablo establece el primer derecho como apóstol, de que los apóstoles que habían salido a predicar del evangelio tenían derecho de comer, de beber, de ser mantenidos por el trabajo que ellos hacían en la iglesia, por el ministerio que ellos practicaban, que era practicar, dar la palabra, decir las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí quiero aclarar que cuando Pablo dice hermana por mujer, es una esposa que sea creyente, una esposa cristiana. Versículo 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Aquí Pablo utiliza varios argumentos para defender estos derechos, aunque debo acotar que él mismo eligió no ejercerlos en Corinto para no ser obstáculo en el Evangelio. Ahora quiero hacer una acotación, un paréntesis. No sé si unos o algunos conocen a Bernabé, pero les voy a dar como una pequeña biografía sobre quién era Bernabé, porque Pablo hace mención de él. Cefas es Pedro, el apóstol Pedro. Y Bernabé se le describe como un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Era conocido por su generosidad. De hecho, vendió una heredad que poseía y entregó el dinero a los apóstoles para que se repartiera entre los pobres. Bernabé fue fundamental para el ministerio de Pablo en sus inicios. Cuando Pablo regresó a Jerusalén después de su conversión, todos le temían y dudaban de que fuera realmente un discípulo, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles. La iglesia en Antioquía lo eligió para la evangelización. El Espíritu Santo lo designó a él y a Pablo para la obra misionera, y juntos emprendieron el primer viaje misionero, donde predicaron la palabra de Dios y establecieron las iglesias a través de todo ese peregrinaje. Vamos a leer Mateo 10, 9, 10. Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 10, verso 9 al 10. ¿La traducción viviente? No, primero en Reina Valera.
Y después en traducción viviente. Ajá. Mateo 10, capítulo 9 al 10, dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. La nueva traducción viviente dice, no lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolsos de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Amén. Esto es palabra del Señor. Allí dice, no debemos cuando, bueno, ellos en su momento también está dirigido para nosotros. Cuando Pablo debió predicar, salir y predicar el Evangelio, aquí Jesucristo le dice explícitamente, no lleven nada. No debemos llevar ni oro, ni cobre, ni plata, ni bastón, ni ropa, porque como misioneros, como peregrinos, debemos aceptar la hospitalidad que nos dan. ¿Por qué? Porque en ese momento quienes predicaban el Evangelio, ellos tenían derecho a ser sustentados, no mantenidos, sino sustentados. Cuando ellos llegaban a cada ciudad, a cada pueblo, se les debía ser recibidos, se les debería de dar comida y se les debería atender si llevaban a sus esposas o a sus hijos, se les debía atender igualmente como si fueran ellos mismos. ¿Por qué? Porque llevaban la palabra del Señor. Y eso era un derecho que se les había dado a todo el que predicara la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo 8, 14. Amén. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda. 14. 14. Mateo, capítulo 8, verso 14. Que dio el 4, no, Sí. Ajá. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús, bueno, sí, no, puro 14, ¿no? Sí, 14. Ok. Léelo otra vez. Mateo, capítulo 8, verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Aquí se nos confirma que Pedro tenía esposa. Claro, ya sabemos de que Pablo, él prefería estar soltero, pero aún así él seguía abogando por los derechos de los apóstoles, por los derechos de las personas que predicaban el Evangelio e incluso el derecho que ellos tenían de ser acompañados por su esposa y de que igualmente la sustentaran a ella, no solamente al apóstol o a quien predicara el Evangelio, sino también a su esposa. Vamos a leer Hechos, capítulo 18, verso 3. Pero que pueden participar, ¿no? ¿Quién tenga Hechos 18:3? Ahora, Para hacerla más intuitiva. para no ser, Sí, porque para darle para que trabajo. sea dinámica. Sí, de Mariflor. Mariflor, tienes la palabra. Eso para darle trabajo a la gente. Hechos 18:3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Amén. Mariflor, por favor, disculpa, lee desde el versículo 1 al 5, perdón. Voy. Dice, Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadían judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.
Amén. Bueno, allí en ese versículo se nos confirma de que Pablo fabricaba tiendas y él podía tener un trabajo secular. Esto quiere decir de que, bueno, la palabra lo dice, de que él entre semana predicaba la palabra en el templo y discutía con los judíos, y los otros días podría trabajar haciendo tiendas, o sea que él tenía la posibilidad de tener un trabajo secular aparte de predicar el evangelio. Él no dependía, él no era asalariado. Él, él no era asalariado, o sea, Él buscaba su propio sustento. él buscaba, exactamente, él buscaba su propio sustento. ¿Por qué? Para no ser obstáculo ni piedra de tropiezo en el evangelio, en su predicación. Pero bueno, Pablo aprendió este oficio como parte de su formación rabínica, ya que era una tradición judía que todo joven, independientemente de su estatus o estudios, aprendiera un oficio manual para poder autosustentarse. Él lo aprendió en su juventud antes de su conversión. ¿Qué quiere decir esto? De que aquí Pablo defiende verídicamente los derechos del apóstol, de ser alimentado, de que le dieran de comer, de que le dieran de beber, de que fuera sustentado tanto él como su familia, como su esposa, y que tenía derecho a tener esposa o a ir acompañado con su esposa. Y que igualmente, por lo menos en este punto específico, porque sabemos que Pablo, él prefería estar soltero, pero en este punto específico también tenían los apóstoles o quien predicara el evangelio el derecho de ser sustentado o de tener como una manutención, por así decirlo actualmente, a pesar de que cada uno conocía de un oficio o podía trabajar. Lo ideal era que los apóstoles se dedicaran enteramente a predicar el evangelio. Aquí hay una nota en la lámina que dice, lo voy a leer: el principio aquí no es una obligación, sino el establecimiento de un derecho legítimo que tiene el siervo del evangelio. Aquí lo dice, es un derecho, o sea, no es que estaban obligados de la peor manera las personas de sustentar a los apóstoles, sino que era un derecho. ¿Por qué? Porque era un mandato de Jesucristo. Y lo vamos a ver más adelante. Principio de sustento de Dios, versículos de 7 al 8. Aquí Pablo utiliza unos ejemplos de la vida cotidiana para dar un mayor entendimiento sobre lo que él está defendiendo de los derechos de los apóstoles. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Aquí Pablo continúa con las preguntas retóricas y con unos ejemplos de la vida cotidiana, usando estos tres ejemplos: el del soldado, el del agricultor y el del pastor. Aquí específicamente el del soldado, él mismo dice de que ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué quiere decir esto? De que hoy en día si a un soldado lo envían a sus sitios de trabajo, él mismo no se paga ni se costea su uniforme, su equipamiento, su comida, su bebida, su habitación, él no se sustenta. Él solo por sus propias cuentas no se puede sustentar eso. Igualmente el agricultor, que el agricultor, él siembra para cosechar, y el pastor, él cuida del rebaño, cuida de las ovejas, él se sacrifica por mantener bien y cuidadas a sus ovejas. Lo menos que él podría recibir sería un beneficio de estas ovejas, que sería la leche o sería la lana en su defecto. ¿Qué quiere decir esto? De que Pablo establece estos ejemplos de la vida cotidiana, por así decirlo, para explicar y reafirmar de que todo trabajador es merecedor de su salario. ¿Por qué? Porque el trabajo de predicar el evangelio, como lo establece Pablo, es un trabajo 24/7 y lo mejor es estar dedicado al 100% a hacer el trabajo, que es a predicar la palabra, no a distraerse, porque si tú tienes un trabajo secular, como lo hablábamos en clases anteriores,
Si tienes un trabajo secular, ok, tú puedes ministrar la palabra, puedes predicar el evangelio, pero tienes que estar pendiente del trabajo. Si tienes una familia, tienes que predicar el evangelio y estar pendiente de la familia también. Entonces, en estos ejemplos, por lo menos en el del soldado, nosotros, los hijos, los hermanos en Cristo, somos considerados soldados de Cristo, que están en una batalla espiritual constantemente. Y no es justo que tengan que desviar su atención de la predicación del evangelio para conseguir su propio sustento, por lo que la iglesia debe ser responsable de proveerles lo necesario. Igualmente con el agricultor y con los pastores. Perdón por los ruidos secundarios. Esa música de fondo. Esa música de fondo. No sé si se escucha o no. Toda escritura, seguimos con la siguiente lámina. Toda escritura es autoridad. Versículos del 9 al 14. Porque en la ley de Moisés está escrito. Aquí Pablo está citando el Antiguo Testamento. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Vamos a leer un momento de Deuteronomio 25:4, que es cortico. Deuteronomio 25:4 habla a lo que Pablo se refirió, o de donde Pablo toma fuerza para poder decir lo que dice, lo cual dice, no pondrás bozal al buey cuando trille. Amén. Si Dios se preocupa por el animal del trabajo que establece que no puedes poner bozal al buey que trilla, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial se va a preocupar por nosotros? El Señor quiere que los trabajadores sean recompensados por su trabajo que están haciendo, porque el que trabaja debe hacerlo con la esperanza de recibir una parte de la cosecha. Ahora bien, no quiero que se tome a mal de que cuando se hable de la recompensa que se tiene por predicar el evangelio, no es una recompensa monetaria, es una recompensa espiritual. Porque Pablo más adelante en este capítulo dice que a él le agrada predicar el evangelio gratuitamente. ¿Por qué? Porque su ganancia, su corona es la gloria de Dios. Entonces no quiero que esto sea malentendido de que, ok, tú vas a predicar el evangelio porque recordemos que la palabra de Dios fue, es y será para siempre. Es aplicable desde el principio del fin, perdón, desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos. Entonces, también debemos reflexionar que esta palabra que está aquí, el capítulo 9, no es, claro, se basa en su época, cuando Pablo escribió esta palabra, inspirada por el Espíritu Santo, pero también es aplicable hoy en día. También es aplicable para nosotros en nuestra vida cotidiana, en nosotros que somos hermanos de Cristo. Que la recompensa de predicar el evangelio no es que tú vas a decir, bueno, yo voy a predicar el evangelio y a mí me tienen que dar desayuno, almuerzo, cena, merienda, café, agua, una casa, una mansión, un carro, un transporte, viático. No, no lo veamos desde ese sentido. Pablo establece, claro, establece el sustento de los apóstoles como un derecho, pero no estemos tan pendientes de ese sustento, sino que recordemos que el sustento es nuestro Padre Creador. Si Él nos manda a la lucha, a la batalla, a la calle, esto quiere decir a predicar el evangelio, Él no nos va a enviar sin armas, Él no nos va a enviar sin armadura. Entonces recordemos de que, bueno, yo voy a predicar el evangelio y a mí me tienen que mantener. No. Si Dios te bendice de esa manera, perfectamente, pero recordemos también que Pablo le tocó sufrir mucho.
Y como lo dice la palabra, que nosotros no debemos llevar nada, bueno, en aquel momento también, no debemos llevar ni oro, ni plata, ni bronce, ni incluso habla de bastón, ni comida, porque nosotros debemos aceptar la hospitalidad que nos sirven, o sea, o que nos vayan a dar a nosotros como siervos de Dios. Pero quiero que quede esto claro, de que la recompensa no es monetariamente, es espiritualmente, ya que debemos servir al Señor, debemos predicar su palabra y las buenas nuevas. Vamos con versículo 11. Ajá, versículo 11. Nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Aquí mismo Pablo lo deja claro, claro y raspado, de que es necesario y es justo de que quien predique el evangelio reciba a cambio el sustento material, porque si los otros apóstoles lo hacían, con mayor razón, él mismo que lo fundó. ¿Por qué? Porque recordemos que Pablo en Corinto, él tenía estos derechos, pero él los rechazó para evitar de que hubiera más malos comentarios de los que ya habían, ni que los detractores se agarraran de allí, de que bueno, Pablo tanto que predica el evangelio y aún así él dice que debe ser sustentado. Entonces, para no dañar o desviar la palabra de Jesucristo, él decidió no utilizar estos derechos, así como que bueno, yo soy apóstol, yo tengo el derecho a que me sustenten, pero prefiero no hacerlo para no entorpecer la palabra del evangelio, para no entorpecer, La obra de Dios. perdón, su ministerio, la palabra de Dios. Y él prefirió trabajar y ser sustentado él mismo, al hacer tiendas, a él tener un trabajo secular para evitar también de que los débiles pecaran en contra de él mismo. Aquí Pablo revela el motivo principal, que es renunciar a su derecho para no ser un obstáculo. Si hubiera aceptado dinero, sus críticos podrían acusarlo de codicia o de predicar por ganancia, lo cual era lo menos que él quería reflejar, porque al final, disculpen que me adelante, pero esto es importante recalcarlo, al final de este capítulo, Pablo hace mención de que las personas carnales, terrenales, ellos entrenan y fijan un objetivo y trazan una meta para lograr alcanzar la corona, que es el gran premio. Pero Pablo hace mucho hincapié en donde él dice de que la corona es estar en el cielo con Cristo Jesús. Su gloria es la ganancia. Predicar el evangelio gratuitamente, esa es la mayor ganancia. Ese es el mayor gozo para cada uno de nosotros. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? ¿Quién puede leer Levítico capítulo 6, versículo 16, por favor? Si voy muy rápido, me dicen. Amén. Amén. Levítico 6. ¿Alguien más le han? A ver. Levítico 6, 16. Dice de la siguiente manera. Si es esa, ¿cierto? Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerán en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerá. Amén. Este es un versículo cruzado no me gusta. Un versículo de apoyo. Referencial. Un versículo referencial.
donde se hace mención de que en el Antiguo Testamento los sacerdotes del templo comen del templo y participan del altar. Aquellos que dedican su vida al servicio sagrado son sostenidos por ese ministerio. Esto refuerza más lo que establece Pablo en este capítulo, de que los que trabajan en pro del Evangelio en el ministerio, lo más lógico, lo más sano, lo más justo, sería que sean sostenidos por este mismo ministerio. Vamos, ¿quién puede leer Lucas capítulo 10, verso 7? Amén. Lucas 10:7 dice de la siguiente manera. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Amén. Es así, el obrero es digno de su salario. Quiero acotar de que, bueno, debemos recordar de que es Dios nuestro sustento, no las personas, sino como dije anteriormente, Dios no nos manda a la batalla desarmados ni desamparados. Si Él nos manda, Él nos va a proveer más adelante. Va a tener control de todo. El que va a tener el control de todo. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Aquí Pablo cierra con broche de oro estas preguntas que él hizo respecto al obrero, de que es un mandato de Dios. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Este es un mandato directo de nuestro Señor Jesucristo, que los que hagan el Evangelio debemos vivir de él, teniendo la convicción, la fe y la confianza en nuestro Padre Creador, que Él nos va a sustentar. Ya va. Aquí, ok. Sección 2. Renuncia voluntaria por el Evangelio. Versículos 15 al 18. Aquí nos habla de la decisión que tuvo Pablo y de la recompensa. Voy a leer, o bueno, ¿alguien quiere leer el versículo 15? ¿Del 15 al 18 o solo el 15? Del 15 al 18. Ok. Claro. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí sin anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no usar de mi derecho en el Evangelio. Amén. Aquí lo establece Pablo directamente. La decisión que él tomó y la recompensa que él obtuvo a través de él haber tomado esa decisión. Que a pesar de Pablo tener todo el derecho, él elige no hacer uso de esos derechos. Y la recompensa de todo esto es que la motivación no es el dinero, como lo dije anteriormente. La motivación de Pablo no era el dinero, sino la gloria de predicar gratuitamente, porque eso es de lo que Pablo nos hablaba específicamente, o nos habla específicamente, perdón, en este capítulo, de que debemos predicar el Evangelio. Sí, o sea, primeramente, que sea Dios y el Espíritu Santo y por decisión propia, de dejar nuestros derechos atrás, como veníamos hablando en clases anteriores, de morir a nuestro yo y no decir, bueno, ok, yo tengo que, mi misión es predicar el Evangelio, ser evangelista y debo salir de mi casa, de mi ciudad, de mi comodidad a predicar el Evangelio. ¿Cómo salgo?
Yo no tengo dinero, yo no tengo carro, yo no tengo en qué moverme, yo no tengo dónde llegar. La enseñanza y la reflexión al final de todo es que el Señor siempre sustenta. Y lo que Pablo nos habla en estos versículos, que la recompensa es la gloria de Dios y de predicar el Evangelio gratuitamente, de que nosotros, si es mandato de Dios, así como el Señor Jesucristo se lo reveló a Pablo, de que él debía ir a los gentiles y a los reyes a predicar de la palabra, el Señor nos va a predicar, nos va a ministrar a nosotros. Y si es su voluntad, nosotros debemos salir, que él, al final de todo, él siempre, él va a sustentar en todo momento. Busca, por favor, Isaac. ¿Vas a decir algo? No, dime. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 7 al 9. Amén. Pequé, yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravosos. Ahora lee en la traducción viviente, por favor. Sí. 7, 9. 7 al 9. Ok. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios, sin esperar nada a cambio. Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Amén. Bueno, aquí Pablo, perdón, sí, aquí Pablo también en Segunda de Corintios también lo establece claro, en la segunda epístola de Corintios, donde dice de que él tuvo necesidad y él sintió necesidad y él aún así no quiso molestarlo a ellos, ni quiso pedir dinero para que él fuera sustentado. Aún así, él predicó el evangelio gratuitamente. Incluso él se sacrificó, por así decirlo, o sea, o él murió a su yo, murió a su carne para predicar el evangelio por ellos. Filipenses 2, 6, 7, por favor. Reina Valera. Okay. Filipenses 2, 6, 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Aquí se hace mención a Jesucristo, de que Él lo era todo y Él se despojó para ser semejante al pueblo al que Él venía. A nosotros, pues sí, a nosotros prácticamente, para predicar su palabra. Porque como no sé si la pastora lo dijo en una clase, no creo que fue el domingo, de que Jesús no hablaba ni decía lo que él quería, lo que a él le nacía, sino que él decía, esta es palabra que viene de mi Padre. Entonces, así como Jesús se hizo siervo con nosotros para predicar la palabra de su Padre, Pablo aquí nos establece también de que nosotros debemos hacernos siervos y consiervos unos a otros para predicar la palabra. Sección 3.
Continúo, son las 9 y me faltan Dele. ¿cuántas? Va, Le doy. lleva 9. ¿Qué? 8. 8, 14, más o menos. Ok. Sección 3. Adaptabilidad espiritual. Versículos del 19 al 23. Leo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Pablo nos establece que él fue prácticamente un camaleón, en el buen sentido de la palabra. No se disfrazó, sino que se igualó a cada uno de los que estaban allí para poder comprenderlos, no justificarlos, sino comprenderlos y hacerles llegar la palabra de Dios de la mejor manera. Él se hizo siervo por amor. Él juntó con los, él se adaptó a los judíos. Él se comportó como quien no tiene ley y también él sufrió para salvar a algunos. Quiero acotar algo de que esto me hizo algo de ruido cuando escuché una palabra de mi esposo. No sé si fue de Pablo que me dijiste de que una palabra que nosotros no debemos andar con los fornicarios. ¿Fue en Corintio, no? ¿O fue Romano? No recuerdo. No, Corintios. Corintio, María Flor. Nosotros no debemos juntarnos con los fornicarios ni con los inmorales sexuales. Ahora, aquí lo que hizo Pablo fue totalmente diferente. Él no se juntó, sino que él se adaptó. Él pues sí, se adaptó. O sea, él trató de llegarle a cada grupo de personas de la mejor manera. Porque, y esto lo podemos ejemplificar hoy en día, de que, ok, nosotros somos cristianos evangélicos y nosotros no podemos llegar a una persona que no está convertida o que no conoce la palabra de Dios y decir, eres un fornicario, eres un pecador, conviértete, arrepiéntete porque te vas a quemar en el infierno. No. Aquí Pablo nos habla de que él se adaptó a cada grupo de personas. Él se adaptó a los que eran débiles, a los judíos, a los no judíos, a los que no tenían ley. ¿Para qué? Para poder llegar de la mejor manera, hacerle llegar la palabra. hacerle llegar la palabra de Dios de la mejor manera a cada grupo de personas. ¿Por qué? Porque no es que él se dirigió a cada grupo de personas con una palabra diferente, sino que desde el amor él se adaptó a cada grupo para poder llegar y predicarles la palabra de la mejor manera. Porque aquí dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Qué quiere decir esto? De que Pablo era libre en Cristo Jesús y aún así él se hizo siervo de todos. O sea, él fue siervo para cada grupo de las personas que estaban allí en Corinto para salvar a muchos, para ganar el mayor número de almas para nuestro Señor Jesucristo. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley. Aquí se repite.
Perdón, chiste malo. ¿Qué quiere decir esto? De que él no fue que él hizo lo mismo, las mismas prácticas que los judíos, ni él se subyugó a las leyes de los judíos, sino que él trató de adaptarse a las leyes de los judíos para poder llegar y decir, Cristo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que vive, Él es el camino, la verdad y la vida, sin menospreciar las leyes que mantenían los judíos en ese momento y sin decir, mira, o sea, esto es Leonela hablando como Pablo. Mira, este judío, yo sé que tú tienes tus leyes, son muy estrictas y son esto y son aquello y tú no crees en Jesús porque tú crees que el Mesías no ha llegado, pero él llegó, pero bueno, tienes que convertirte porque tus leyes ya quedaron derogadas porque ya vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. No, Pablo no llegó desde ese sentido, sino que él se adaptó a las leyes y yo me quiero imaginar o siento que es así, de que Pablo desde el amor le llegó a cada uno de ellos como cuando tú le hablas a un niño que tú quieres tratar de explicarle todo para que él pueda entender. Porque cuando tú hablas con un niño, claro, no tengo hijos, pero tengo primitos. Cuando tú le hablas a un niño, tú no hablas con las mismas palabras que le hablas a los adultos. Tú hablas con palabras de niños para que ellos te puedan entender. Entonces, esto es lo que quiero tratar de explicar, de que Pablo se adaptó a cada grupo de personas para poder llegarle de la mejor manera y no de la peor, porque como todos sabemos, cuando alguien llega por las malas, nos va a caer mal de antemano, perdón. Y a nadie le gusta que le lleguen por las malas, sino que le lleguen por debajito, con firmeza, bien posicionado, eso sí, no es que por el hecho de que Pablo se adaptó a cada uno de ellos y como que le llegó de buena manera, no fue de que él hizo lo que hizo, lo que hacía cada grupo de personas, sino de que él bien plantado y firme en su posición como apóstol, como predicador del evangelio, él le llegó a cada uno de ellos para tratar de ganar más almas, a todas las almas que él pudiera. Continuamos. Aquí. Aquí llega eso, ganando almas. Voy a leer este mensaje que me pareció directo, conciso y preciso y es parte como de un resumen. Pero ya voy a terminar. Okay. No sé por qué dije si quería continuar. Voy a leer. Pablo, por el gran amor que sentía hacia Jesús y por la gente, se adaptaba a cada grupo de personas, asegurándose de que nadie se sintiera fuera del lugar y que todos pudieran entender el mensaje de Jesucristo. Esto es lo que quiero decir. Pablo les llegó a cada uno de ellos de la mejor manera y decir, mira, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Síguelo, conviértete, arrepiéntete de todos los pecados que has cometido y escucha la palabra del Evangelio, escucha la palabra del Señor, que es vida, que es río de agua viva. Y Cristo Jesús es la roca inconmovible también. Entonces, ¿qué? Creo que me llegó una, disculpa que te interrumpa, pero haciendo alusión de lo que tú venías diciendo. No sé si esto se pasa. De que es que estamos los dos juntos, esa es la diferencia. Que aquí, cuando Pablo habla de igualarse a los demás, nada más me llega a memoria o me llega a la cabeza, a la imaginación, a un grupo de jóvenes y que vengan personas anticuadas, de como ya muchos conocemos, de que le llegue diciendo, ustedes, arrepiéntanse porque ustedes, y así sucesivamente, sí, digan ustedes, ¿quién va a ganar quién? Y así llega. Sí. Entonces, Pablo con su infinito amor, es que hay que tener amor, para poder llevarle la palabra a las personas o para poder darle la palabra a los demás hay que tener amor, porque tú en el amor de cómo igualarte, cómo comprender a ese tipo de personas y hacer que el mensaje que Dios quiere llegarle a ellos le llegue más, que ellos lo puedan entender. Sí. Buena intervención la de mi esposa.
Bueno, es eso de que también debemos llevar esto a la práctica de hoy en día, porque recordemos que Pablo allí nos dice desde su experiencia, pero también, como dije anteriormente, la palabra de Cristo Jesús es pasado, presente y futuro. Esto debemos transformarlo y tomarlo en cuenta y reflexionar al día de hoy. Nosotros debemos predicar la palabra, debemos predicar el evangelio, porque eso es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Pero también debemos tener la certeza de que nuestro Señor siempre nos va a proveer, Él siempre nos sustenta y de que debemos llegarle porque sabemos, y hoy en día, de que cada persona, literal, cada persona es un mundo y debemos saber adaptarnos a cada persona para llegar, para que la palabra de Jesús llegue a más personas y que esas personas no se sientan ni heridas, ni atacadas, ni fuera de lugar, ni que vayan a pensar, ahí está loca, ¿qué le pasa? O este loco, o ya viene esta persona a decirme que me voy a quemar en el infierno, que Ujú. Es que no es mentira, pero ustedes los evangélicos le dicen todo malo. A todo le dicen malo y a todo es malo. Entonces, como que tampoco es mentira, pues, pero debemos saber escoger las palabras para poder llegarle a cada uno de las personas, de los inconversos, de los débiles, de los que no conocen la palabra, siempre y cuando teniendo en cuenta y orándole al Señor de que sea el Espíritu Santo hablando a través de nosotros, porque recordemos que no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. ¿Quién me puede buscar Primera de Corintios 10:33? y otra que vayan preparando por ahí, Juan 1:14. Amén. Primera de Corintios 10:33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Amén. Aquí, bueno, ese es un versículo de la clase de mi esposo, que lo tomé prestado, pero aquí hace referencia. O sea, nosotros no debemos agradarnos a nosotros y decir, bueno, yo voy a decir lo que yo quiero, como yo lo entiendo, como a mí me gusta, porque las personas me van a entender. No, porque recordemos de que cada cabeza es un mundo. Lo que yo siento de que a mí no me puede caer mal, de que para mí eso no tiene mayor importancia, para la otra persona sí. Entonces Pablo aquí lo dice, no debemos agradarnos a nosotros, debemos agradar al otro, porque recordemos que lo que hemos venido aprendiendo en estas clases es que nosotros debemos morir al yo, debemos procurar por por la vida de los débiles, por la salvación de ellos. No debemos pensar tanto en nosotros y decir, bueno, lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parezca. No, porque siempre que vamos a hablar debemos pedir dirección del Espíritu Santo y más aún al momento de predicar la palabra de Jesús. No pensando en nosotros, sino en que las otras personas les llegue el mensaje y que sea el Espíritu Santo en ellos también para que les llegue el mensaje y puedan entender y no agradándonos a nosotros, sino anteponiendo a la persona con la que estamos hablando. ¿Quién tiene Juan primero? Juan 1:14. Amén. La leo. Sí. La Sí, palabra sí. se hizo hombre y vivió entre nosotros. Ya va. Ajá, entre nosotros. Llenó de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor. Ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Amén. Amén. Aquí también lo establece muy claro. La palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Nosotros debemos tener presente de que ya en el camino del Señor ya no somos nosotros.
ya nosotros no importamos, o sea, en el buen sentido de la palabra, no importamos nosotros, sino que nosotros como debemos morir al yo todos los días, es decir, bueno, yo quiero, el Señor me ministró predicar esta palabra, a mí no me debe importar si estoy en la calle, si tengo que pegar gritos, como dijo la pastora, si la persona me cae bien, si no conozco a la persona, si a mí me da pena, si yo considero que esa persona no me va a escuchar, si yo considero que esa persona no me va a entender, no, sino que nosotros debemos ir a predicar el Evangelio, teniendo la certeza, la fe y la confianza de que Dios es nuestro sustento y de que Él está allí con nosotros. Y nosotros debemos predicar el Evangelio no pensando ya en nosotros, sino pensando en esa alma que posiblemente a través del Espíritu Santo la vamos a ganar para nuestro Padre. Sección cuarta, la advertencia final. Chan, chan, chan. No hubo efecto de sonido. No, todavía no tenemos. Todavía no tenemos. Pronto. La máquina de efectos. Pronto vamos a tener la máquina de efectos. Advertencia final, versículos del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por favor, búscame esos versículos en la traducción, la nueva traducción viviente, por favor. Bueno, aquí vemos 3 imágenes en la lámina de un corredor llegando a la meta, un deportista boxeador entrenándose y aquí un árbitro que me indica que debemos evitar la descalificación. Voy a leer en el versículo 24 al 27 en la traducción, en la nueva traducción viviente. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Aquí estas 3 imágenes nos resumen eso, que debemos correr con propósito, debemos fijar la meta. ¿Cuál es la meta? Al final de todo esto, de la predicación del Evangelio, que es la salvación y la vida eterna con Cristo Jesús. Aquí Pablo también igualmente hace mención o trae esta palabra a unos ejemplos cotidianos, que nosotros debemos correr esta carrera con un propósito. ¿Qué quiere decir esto? De que, ok, nosotros debemos predicar el Evangelio, pero no prediquemos el Evangelio porque sí, bueno, porque el Señor me dio la palabra de que debemos predicar el Evangelio y lo predico. Porque también en el servicio dominical la pastora nos habló de que nosotros debemos conocer el propósito de predicar el Evangelio y ella nos lo dejó claro, que es la salvación y la vida eterna con Cristo Jesús. Nosotros no debemos predicar el Evangelio porque, bueno, Dios me mandó, no. Nosotros debemos predicar el Evangelio con un propósito fijo, que es ganar más almas, tener la vida eterna con Cristo Jesús, que las personas se salven, de que en el día de que Jesucristo venga, nosotros nos vayamos con Él. Ese es el propósito, ese es parte de uno de los propósitos, porque ya aquí la mayoría sabemos cuál es nuestro propósito de nuestro caminar con Cristo Jesús.
Debemos luchar con estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos someter nuestro cuerpo y ponerlo bajo control para servir a Dios. Esto quiere decir, como ya se repitió muchas veces, pero es necesario recalcarlo, que debemos morir al yo. Debemos controlar nuestro cuerpo para que no sean nuestros deseos, para que no sean nuestros pensamientos, sino la voluntad de nuestro Padre, la voluntad del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo ministrándonos a nosotros nuestro propósito, qué es lo que debemos hacer a diario. Porque aunque suene loco, pero bueno, a las cosas De Dios para el mundo son locura. de eso. Me enredé, disculpen. Pero el Señor tiene un propósito fijo o diario para nosotros. Su voluntad es diaria en nosotros. Las personas dirán, ajá, pero ¿cómo es que Dios decide todos los días mi vida? ¿Por qué? Porque Él sabe. Primero, porque es nuestro Padre. Segundo, nosotros debemos orarle todos los días, antes de acostarnos, en la madrugada cuando Él nos despierte y en la mañana. Debemos, ¿cómo se dice eso? La palabra. Querer, debemos querer, anhelar, gracias. Debemos anhelar que la palabra de nuestro Señor Jesucristo o su voluntad se cumpla en nosotros a diario, porque Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestro futuro, porque Él es dueño de todo, Él es dueño del tiempo. Y nosotros debemos anhelar hacer su voluntad a diario. Por eso debemos someter nuestro cuerpo a diario y que sea el Señor tomando el control de nuestro cuerpo, de nuestra carne, de nuestro yo y hacerla morir a diario. Debemos evitar la descalificación. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos mantenernos firmes. La autodisciplina evita la descalificación. Firme en que firme en la palabra de Dios. De que digan lo que digan, nosotros debemos creer en la palabra de Jesucristo, debemos confiar en Él y debemos tener fe en Él. De que diga lo que diga la gente, porque, ojo, estamos hablando, perdón, del capítulo 9 de la primera epístola de Pablo a los Corintios hace mucho tiempo atrás. Pero debemos tener presente en todos estos estudios de que debemos también llevarlo a la vida actual, a la vida cotidiana, hoy en día. Y debemos mantenernos firmes hoy más que nunca porque la gente del mundo va a hablar y habla a diario, así tú lo hagas mal o lo hagas bien, aún así van a hablar. Y para algunas personas esos comentarios o esas habladurías pueden hacer temblar a la persona que está parada firme. Y que este caminar con Jesucristo es diario. El hecho de que tú hayas hecho la oración de fe, te hayas bautizado, ores, leas la Biblia, no quiere decir de que el enemigo no te va a atacar, de que el enemigo no te va a hacer caer. Esto es una lucha constante y diaria, todos los días. Incluso la pastora que tiene tantos años en el Evangelio, ella misma lo dice, o sea, la lucha es a diario, es todos los días, y la autodisciplina evita la descalificación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida de que el Espíritu Santo nos ministra a nosotros, debemos crear una rutina, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, por supuesto, porque no podemos hacer nada. Ah, yo quiero, yo me planifico, A mí me parece. a mí me parece, yo voy a hacer mi agenda así porque yo lo quiero. No, siempre y cuando sea bajo la dirección del Espíritu Santo. Debemos crear una rutina y de que yo lo digo por testimonio propio y no quiero que se escuche de la mala manera, sino de la mejor manera. De que siempre, o sea, no siempre, a veces pasa de que, ok, yo me creo una rutina, una planificación en el día. Me despierto, le doy gracias al Señor, oro con Él. En el día al día voy orando. En la tarde también quiero orar. Después del almuerzo leo la palabra en lo que yo pueda. Y así día a día
cada instante del día, poco a poco, yo voy buscando la palabra del Señor. Pero a veces pasa de que uno no quiere, de que uno no siente, y eso no te puede hacer pensar de que, bueno, si yo no quiero, es una señal del Señor de que yo no lea la palabra hoy. No, esos son dardos del enemigo. Eso es el enemigo tratando de querer moverte de tu piso firme, de tu cuadro, de tu roca inconmovible, para que tú no sigas buscando de Dios, no sigas buscando de su palabra. ¿Qué quiero decir con esto? De que a veces yo tengo ganas de orar y a veces no. Y la pastora siempre nos dice, cuando menos hay ganas es cuando más aún debemos orar. Y eso es parte de lo que yo considero la autodisciplina. No lo tomen como una obligación de que, bueno, no quiero orar y hay que orar, bueno, vamos a orar, pero obligada. No, sino de que la autodisciplina es decir, ok, no tengo ganas y tengo que tener el discernimiento y pedir al Espíritu Santo que me dé el discernimiento de que cuando yo siento que no quiero, no soy yo, es el enemigo que me está mandando dardos y diciendo, mira, estás cansada, tienes sueño, estás ocupada, pero como lo dice nuestra pastora, nosotros podemos orar en la privacidad de nuestros aposentos, pero también en el día a día podemos orar, podemos hablar con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y Él siempre está allí y Él sabe que estamos ocupados, Él sabe por lo menos como la hermana Mariani, él sabe de que Mariani tiene 3 niños, que tiene que atender la casa, que tiene que ser esposa, que tiene que ser madre, que tiene que ser mujer. El Señor sabe todo eso. Farías, para aclarar. Ajá, Farías. Mariani Farías. Pero el Señor también sabe de que tú lo puedes buscar a cada instante del día. No quiere decir de que, bueno, yo cuando voy a orar me encierro en un cuarto y si yo no puedo en ese momento ya no lo hago más. No, está bien, te puedes encerrar en un cuarto y tener tu momento a solas con nuestro Señor, pero también lo puedes hacer en cualquier oficio que tú estés haciendo. Tú estás orando, tú estás hablando con tu Padre, porque recordemos que es nuestro Padre y Él siempre está allí y Él siempre nos escucha. Entonces eso es lo que consideraría yo como una autodisciplina, de que tú tienes que estar allí firme. No quieres, sigue intentando. No puedes, bueno, trata de buscar un tiempo eh, para poder hablar con Dios de que como dice nuestra pastora, si tú quieres, tú lo puedes hacer, porque no hay excusa, porque recordemos que la palabra del Señor es radical, es sí o es no, no es que, no puedo, más tarde, no sé, puede ser, o sea, en la palabra del Señor no hay excusa. Entonces, eso es lo que se consideraría como parte de la autodisciplina, mantenernos firmes. La disciplina y la corona incorruptible. Las coronas que ganaban los atletas, este es el ejemplo, otro ejemplo también que utiliza el apóstol Pablo, donde dice, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Las coronas que ganaban los atletas en el pasado eran de hojas que se deshacían en poco tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos entrenaban y ganaban una corona de hojas que se dañaban, se tostaban, se podrían y hasta ahí llegaba todo. En cambio, nosotros queremos ganar la corona incorruptible, que es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. La corona incorruptible es un premio eterno que Dios solo tiene para quienes se esfuerzan y son disciplinados hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? Que, perdón, los que les he estado diciendo, el día a día en el camino del Señor es un trabajo diario. Es todos los días, es algo de todos los días. No es que tú estás sentado y a ti te van a llegar las ganas de orar. No es que tú estás sentado y a ti te va a llegar el dinero o el mercado a la casa, o te van a llegar, tú estás sentado y te van a llegar las facturas de todos los servicios pagos de tu hogar. No, eso es un esfuerzo
todos los días debemos buscar al Señor, así no queramos. Todos los días debemos predicarle a quien sea la palabra del Señor. Porque en otras clases creo que se mencionaba de que, ¿por dónde empezar? Alguien creo que preguntó, ¿por dónde empezar a predicar? Si tengo que salir a la calle, si tengo que ir a la plaza. Y la pastora dice, predícale al vecino, predícale a las personas que están en tu casa, a los que viven contigo, a tus familiares, a tus allegados, a tus vecinos. Hola vecina, buenos días, Dios te bendiga. Cristo viene, Cristo te ama. Recuerda buscar del Señor. Te pido perdón, vecina, si hice algo, si comenté algo, si te molesté, te pido perdón. Entonces, nosotros debemos esforzarnos todos los días por alcanzar la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Aquí en las láminas nos dicen unas frases que son potentes también, que dice, el dominio propio es la evidencia de una fe madura. ¿Qué quiere decir esto? De que, por lo menos un ejemplo, la pastora, disculpe que la vaya a meter, pero nosotros que estamos, o sea, bueno, yo me considero nueva nené, 8 mesinas en el Evangelio, casi que prematura en el Evangelio. Ella tiene una fe madura en el Evangelio porque ella tiene casi 30 años en el Evangelio, pero esto no quiere decir de que ya puede llegar a tropezar. Aquí Pablo nos establece que el dominio propio es la evidencia de una fe madura, está bien, pero eso nos da el discernimiento o aún mayor discernimiento para saber qué es el mundo espiritual, qué es el mundo carnal, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, y tenerlo como que más firme, o sea, tener más el conocimiento y no tener duda. Pero esto no quiere decir de que, bueno, la pastora tiene 30 años en el Evangelio y ella no va a caer, o ella ya está madura y ella no va a pecar. Claro que no, porque recordemos que todos somos humanos y esa es la naturaleza del humano, pecar. Pero estar bien parado y firme en el Evangelio y ser maduro espiritualmente te da un mayor discernimiento. Y tú dices, bueno, este dardo no me va a tumbar porque yo sé que es el enemigo. Yo sé que no soy yo, no sé, yo sé que no es el vecino, no es mi cuñado, no es mi primo, no es el compañero del trabajo. Yo sé que es el enemigo en sí el que me quiere tumbar. Pablo nos llama a despojarnos de todo peso para asegurar nuestra victoria. ¿Qué quiere decir esto? Sigo insistiendo, morir a nuestro yo. Entregar todo en las manos del Señor. Entregar todo en las manos del Señor. Nuestro peso es todo. Tengo comida, no tengo comida, tengo internet, no tengo internet, no me alcanza el dinero, no hay gasolina, no hay esto, no hay lo otro. Ese es el peso que llevamos todos los días las personas, independientemente de quiénes son. Ese es el peso que llevamos todos los días y lo que debemos hacer es despojarnos de eso y entregarlo al Señor. Aquí hay 3 versículos, por favor, si me pueden colaborar a buscarlos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. El otro es Hebreos 12:1 y el último es Proverbios 25:28. Ese fue el que leí. Ok, Parte, pues. No, hermano. adelante, No, mentira, no. Yo leí fue 11. adelante. Adelante, pastor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, amén. Dice el pastor Humberto, aleluyota. Aleluyota. Amén. Bueno, aquí nos los dice explícitamente, claramente, el objetivo final. El Señor nos da todo, el Señor nos da esa corona. ¿Y qué es su gloria? Es la vida eterna con Él. Ese es el objetivo que nosotros debemos perseguir. Esa es la meta a la cual nosotros queremos llegar.
con Él y ganar cada día más, mucho más almas. ¿Me vas a decir algo? ¿No? Hebreos, por favor. No sé si es que Michael levantó la mano. Yo levanté la mano, quiero leer Hebreos 12:1, ¿verdad? Ah, perfecto. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Aquí también en Hebreos lo establece. Nosotros debemos despojarnos de todo. Y como también dice la palabra, nosotros debemos correr la carrera con calma. No quiere decir esto de que, bueno, hoy yo predico el evangelio, hoy le digo, Dios te ama a mi vecino, pero mañana no, porque ya tengo pereza, porque tengo que correr con calma. No, el hecho de correr con calma es con un paso firme, con un paso constante y siempre apuntar al objetivo final. Proverbios, por favor. Amén. Proverbios capítulo 25, verso 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amén. Así es. Nosotros no debemos cansarnos en esa carrera diaria. Nosotros debemos seguir. Y como una vez más lo repito, alcanzar esa corona, porque les comento algo. Ya casi vamos a terminar. Les comento algo. Cada persona que hace un estudio también es aprendizaje para uno, porque es el Señor, primeramente, que le revela la palabra a la pastora Medité para que ella nos diga cuáles son los estudios y nosotros lo preparamos, pero también es el Espíritu Santo redarguyéndonos a nosotros para entender esta palabra, así como dice la pastora, cada vez que el Señor le ministra una palabra y ella la va a impartir, ella primero le cae a palos, dijeron mi esposa. A ella primero le cae a palos. A nosotros también nos mueve esa palabra, o sea, como que, así como un temblor, así como que, mira, espabila, actívate, recuerda la palabra, recuerda que yo estoy aquí, recuerda que hay un objetivo, a pesar de todo no debemos cansarnos y nosotros debemos correr esta carrera a diario para llegar a ese objetivo. Rendición y libertad en Cristo. Aquí hay un pequeño mini testamento que le quiero leer. El camino en el Señor no consiste en hacer lo que queremos, sino en hacer lo que debemos por amor a Dios y a los demás. Como el apóstol Pablo, quien renunció a su derecho de ser sustentado y se hizo siervo de todos, descubrimos que al sacrificar voluntariamente nuestras comodidades, estatus o derechos personales por el Evangelio, experimentamos una libertad real que nos desata de las posesiones y el egoísmo, permitiéndonos servir con un corazón generoso. Eso es parte del resumen del capítulo 9. Nosotros debemos, por amor a Dios, debemos servirle a los demás, no pensar en nosotros, morir a nuestro yo y servirle a los demás, porque la palabra nos dice, es mejor servir que ser servido. Nosotros vinimos a este mundo a servir. ¿Y qué obtenemos al final de todo? Es un gozo, es la gloria del Señor, porque créeme, cuando tú haces algo como esto, como preparar una clase, como preparar un servicio, como lo hace la pastora, como predicarle a alguien o decirle tan solo a alguien, mira, Dios te bendiga, Cristo te ama. O sea, tú sientes un gozo de que no es que tú vas a sentir primero el gozo y después vas a predicar la palabra, vas a decirle la palabra, no, sino de que tú lo vas haciendo y es el Señor a través de ti, de que con solamente tú decirle una frase, una palabra, un Dios te bendiga a cualquier persona, si lo haces de corazón,
tú sientes un gozo y tú sientes de que el Señor te recompensa por eso. Porque tú dices, bueno, pero yo dije solamente Cristo te ama, Dios te bendiga, que Dios te cuide. Tú te sientes bien. Y yo hablo desde mi testimonio, o sea, uno se siente bien, o sea, se siente en regocijo, se siente en gozo, se siente en paz, se siente así como que, wow, pero ¿qué es esta felicidad? ¿Qué es esta emoción que tengo dentro? Que yo me siento tan bien diciendo esto. Y eso es algo que debemos hacer todos los días, porque como les dije anteriormente, a veces no tenemos ganas y es normal no tener ganas, pero nosotros debemos seguir, 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 así yo tenga sueño, así no tenga ganas, porque recordemos que esto es un compromiso con el Señor, no es con nosotros, ni lo que nos va a decir la pastora, porque la pastora no va a saber qué hacemos nosotros en nuestro día a día, ni la pastora tiene una cámara encima de nosotros para saber si nosotros hicimos o no hicimos, sino de que es un compromiso con Cristo, de que recordemos, y a mí me gusta verlo desde ese sentido. O sea, el Espíritu Santo está siempre a mi lado, siempre, no es que está arriba, no es que está en una esquinita, sentado, no. Él siempre está a mi lado. Yo sé que nuestro Padre está en el cielo y Jesucristo está en el cielo, pero Jesucristo vino hacia nosotros como el Espíritu Santo. Y Él siempre está a mi lado, siempre. O sea, yo sé de que si yo volteo, o sea, yo lo siento aquí, Él está aquí a mi lado y Él está aquí sentado. Si yo estoy parada, Él está parado. Si yo estoy sentada, Él está sentado. Él está siempre a mi lado. Y debemos recordar que el compromiso no es con los demás, es con Cristo Jesús. Y al final nuestro corazón, o bueno, el Espíritu Santo nos va a ablandar ese corazón duro, pero nosotros también tenemos que poner de nosotros, porque como dice parte del resumen, debemos sacrificar voluntariamente, no es porque, bueno, la pastora dice que yo, este, hubo una pequeña interrupción aquí. La pastora dice de que, bueno, nosotros debemos, no, o sea, es un caso hipotético, de que debemos deshacernos del dinero en exceso, de la cantidad de ropa o de la ropa en exceso, y bueno, hay que hacerlo porque la pastora lo dice, porque bueno, porque ajá, pero yo no quiero, pero ¿cómo hago? No, porque es que el Señor está ahí a tu lado mirando si de verdad lo estás haciendo de corazón o lo estás haciendo obligado. ¿Y qué es mejor? Hacerlo voluntariamente y decir, Señor, sé tú, toma el control, quítame este egoísmo que tengo en mí para dar esto a quien lo necesite de manera voluntaria, con un corazón generoso, con un corazón humillado y constricto. Bien, ya casi estamos terminando. Aquí les coloco unas preguntas para ustedes, para que se las hagan, reflexionen, y a mí me cayeron como balde de agua fría porque es una pregunta, siento, pues me llegó el sentimiento y el pensamiento de que son preguntas que debemos hacernos a diario, o cada vez que tú vayas a hacer algo, a partir de ahora trata de no hacerlo impulsivamente, sino pensando en los demás, así como que esta persona se comió la luz y le quiero gritar, y como que no, piensa antes de actuar, medita, ten misericordia. Recuerda que el Espíritu Santo está aquí al ladito tuyo y Él te está viendo y Él te está escuchando. Entonces, si tú de verdad quieres anhelar la salvación, anhelas la salvación y la vida eterna, y quieres llegar a obtener esa corona incorruptible en Cristo Jesús, trata o haz el esfuerzo, no trata, haz el esfuerzo de pensar en los demás y en hacerte estas preguntas. Primera pregunta, ¿estoy dispuesto a renunciar a mis derechos por el bien de otros y el anuncio del Evangelio? Tratemos de hacernos esa pregunta a diario, porque eso es, o sea, esa es parte de la pregunta que va con la enseñanza del capítulo 9. Nosotros somos capaces
de renunciar a nuestros derechos. Y nuestros derechos es decir, bueno, no es que de que, bueno, mi derecho es un derecho básico, es un derecho a la vida. Y de que, bueno, cualquier persona me puede quitar la vida. No. Sino el derecho que nosotros tenemos a decir, bueno, es mi derecho pensar lo que yo quiero, porque yo estoy en este mundo, yo soy ciudadano de este país o del país en el que ustedes se encuentren, y como yo tengo derecho a la libertad de expresión, yo voy a decir lo que yo quiero, a quien yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Y hacer lo que yo quiero. Y hacer lo que yo quiero. No. Debemos renunciar a nuestros derechos por el bien de los demás. A ese derecho de que uno en la carne considera, bueno, yo no estoy hiriendo a nadie porque yo estoy haciendo una crítica constructiva y yo quiero dar mi opinión y quiero dar mi consejo y quiero decir lo que yo pienso, porque lo que yo pienso es importante y lo que yo pienso le va a cambiar la vida a los demás. No necesariamente, y ese necesariamente es el Espíritu Santo. Incluso el Espíritu Santo se encuentra al momento de tu hablar, porque lo que yo anhelo es escuchar al Espíritu Santo que me diga habla o que me diga calla. Ahora mismo estoy en ese proceso, pero como dice la pastora, Merité, a ella sí, gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo está incluso o se hace presente incluso hasta en el momento de tú hablar lo que tú vayas a hablar, cualquier comentario que tú vayas a emitir. Entonces, a esa clase de derechos me refiero cuando se hace la primera pregunta. Como yo tengo libertad de expresión, porque eso es un derecho inviolable a nivel mundial, la libertad de expresión, entonces, bueno, yo voy a hablar lo que a mí, lo que yo quiera porque yo tengo libertad de expresión. No, debemos pensar en los demás, debemos pensar en la misericordia y debemos pensar de que el Espíritu Santo está aquí al lado tuyo, escuchándote y viéndote el corazón así, person to person, que el corazón es este, no es este. El corazón del Espíritu Santo es este, que es la intención con que tú vas a decir ese comentario o lo que tú vayas a decir. Incluso decir, ay, mira, un ejemplo, mira, me corté el cabello, ¿te gusta? ¿O qué te parece? ¿Qué crees? No, bueno, mira, no te quedó bien porque te quedó torcido, porque no te lo secaron bien, a mí no me parece, gastaste mucho dinero en esa peluquería. Tú tienes que dejar que sea el Espíritu Santo hablando a través de ti. Desde cualquier pregunta que te vayan a hacer y tú tengas que responder, desde cualquier comentario, desde un buenos días, tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que sea Él hablando a través de ti. Porque, como dije anteriormente, cada cabeza es un mundo. Y en el mundo del derecho o de las leyes, el derecho de una persona, ay, ¿cómo es que es, Mariflor? El derecho de una persona inicia cuando termina el derecho del otro. Entonces, bueno, como yo lo considero que está bien, la otra persona lo va a tomar bien, no lo va a tomar a mal. No, porque recordemos, cada cabeza es un mundo y cada persona está pasando por una situación que nosotros desconocemos. Entonces, antes de hablar, de comentar, de decir algo, recordemos esta pregunta: ¿estoy dispuesto a renunciar a mis derechos por el bien de otros y el anuncio del Evangelio? La segunda pregunta sería, ¿cómo puedo practicar la disciplina espiritual? Oración, estudio de la palabra o el dominio propio para correr bien la carrera que Dios me ha encomendado. Bueno, primeramente, quien te puede responder esas preguntas es el Espíritu Santo. Ya la mayoría de nosotros sabemos que para practicar esta disciplina espiritual debemos orar, debemos leer, estudiar la palabra, debemos hacer ayuno, debemos hacer vigilias, debemos entregarle todo a nuestro Señor Jesucristo, que sea Él tomando el control y, como les digo, o sea, pedirle al Espíritu Santo que te hable, porque Él habla. Lo he escuchado poco, pero sí lo he escuchado. Y a veces es como que, ay, llega un pensamiento de repente, tengo la mente en blanco y de repente me llegó un pensamiento,
O de repente tú escuchas algo así como que, ay, tengo una canción en la cabeza, pero no me llega. O como que me llegó un pensamiento, pero como por allá en una esquina y no lo siento, no sé si será o no será. El Espíritu Santo siempre te habla. Y para saber cómo practicar esa disciplina espiritual, debemos recurrir siempre al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo. Si no sabemos, como dice la pastora, ora, pídele a Él, porque la mayoría del tiempo la palabra o la voz del Señor es una voz cariñosa, es una voz audible, como dice nuestra pastora. Sigo insistiendo, sigo nombrándola. El Espíritu Santo es un caballero. Él no va a llegar a abrir la puerta y decir, aquí estoy yo, hazme caso porque llegué yo, dame las llaves de tu casa porque sí. No, Él va a estar ahí en la puerta esperando que tú le abras tu puerta. Él es un caballero, Él es un caballero. Y bueno, también tenemos a la pastora de que gracias al Señor ella está allí para responder todas nuestras preguntas que nosotros les hacemos, sean preguntas retóricas, preguntas como nosotros la llamamos, que a veces le decimos tontas, no son tontas, pero gracias al Espíritu Santo, ella está allí también para responder a esas preguntas, a esas dudas, a esos inconvenientes, para escucharnos, porque bueno, también recordemos que ese es el trabajo de ella. Es nuestra pastora. Espero que la tengas anotada, Kenia. Sí. Ese es el trabajo de ella, aconsejarnos, ser nuestra guía espiritual, primeramente el Espíritu Santo y después ella, ser nuestra guía espiritual, pero también, a pesar de que ella es nuestra pastora, recordemos la primera pregunta. Nosotros debemos también pensar en ella, no solamente en nosotros decir, bueno, yo tengo mis dudas y como ella es la pastora me tiene que responder porque ella es la que sabe y yo no sé. No, Ella me tiene que escuchar. ella me tiene que escuchar. Ok, es nuestra pastora, pero también pensemos, ¿ah? Que también es un ser humano. También es un ser humano y pensemos en los derechos de ella, en el derecho que ella tenga de descansar, de orar, porque ella ora por nosotros, de hablar con el Señor, de hablar con nuestro Padre. Entonces, tratemos de grabarnos esa primera pregunta que para mí, dijera la profe, me explotó las cotufas. Estoy dispuesto a renunciar a mis derechos por el bien de otros y el anuncio del evangelio, porque recordemos que la palabra es radical. ¿Es sí o es no? Y ¿Es si blanco es o blanco negro? o es negro. No es que, ay, bueno, yo quiero, pero a mí me parece, pero yo considero, por esto los tiempos han cambiado. No, para el Señor los tiempos no cambian. Al final hay una leyenda que dice que el Señor nos dé la sabiduría y la fuerza para vivir conforme a estos principios. Siempre debemos pedirle fuerza a nuestro Señor, al Espíritu Santo, para que día a día nos ayude a, a, a transitar ese camino, a participar en esa carrera y a que no nos descalifiquen, a que el enemigo no nos haga temblar y nos descalifique de la carrera, perdón. Para finalizar, les tengo esta palabra que es el mismo capítulo, que es Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Amén. Recuerden esta palabra también, de que nosotros debemos anunciar el evangelio. Y no tengo que decir, bueno, yo le dije a alguien, Dios te bendiga, y ya tengo mi recompensa en el cielo, ya tengo mi mansión hecha de nubes, de cristales, de oro, porque yo le dije a alguien, Dios te bendiga, porque Cristo te ama. No, porque nosotros no debemos dejar que el egocentrismo, el narcisismo, la egolatría, el orgullo se apodere de nosotros al momento de anunciar el evangelio, porque como dice Pablo, lo mejor es anunciar el evangelio gratuitamente y debemos anunciarnos, no para vanagloriarnos nosotros, sino para enaltecer a nuestro Señor. Y al final dice, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Esa es la advertencia.
¿Qué hay de nosotros si no anunciamos el Evangelio? Debemos anunciar el Evangelio. Nosotros debemos predicar la palabra del Señor, debemos predicar de sus buenas noticias, porque a eso fue lo que Él nos mandó, a predicar el Evangelio. Y bueno, tan tararán, tan 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 tan. Hemos concluido la clase. Disculpen lo tarde, pensé que ya estaba terminando, pero se me hizo largo.